Tenemos a los huesos cigomáticos, también denominados como huesos malares, los huesos maxilares superiores, al hueso maxilar inferior, a los huesos nasales. Hueso palatino. El hueso palatino es una lámina ósea delgada e irregular que está situada posteriormente al maxilar. Vamos a tener una lámina horizontal, misma que es rectangular. Este va a presentar un eje mayor transversal. Su cara superior o cara nasaliza también es cóncava transversalmente. Su cara inferior o la cara palatina corresponde al paladar duro. Esta va a ser rugosa y está excavada lateralmente por un canal oblicuo anterior y medial. El borde lateral va a corresponder a la línea de la unión de la lámina horizontal y perpendicular. Aquí se va a observar una escotadura que va a limitar con el maxilar y el orificio inferior del conducto palatino mayor. El borde medial va a ser grueso y rugoso y va a formar el suelo de las cavidades nasales. Posteriormente tenemos la lámina perpendicular, esta también conocida como la lámina vertical. Es irregularmente rectangular, más alta que ancha. También es aplanada de lateral a medial. Este tiene una cara nasal que es medial y forma parte de la pared de las cavidades nasales. Se observa una cresta horizontal de la cresta conocida como la cresta del cornete. Esta se va a articular con el cornete nasal inferior. La apófisis piramidal, esta va a ser una prolongación del hueso palatino que nace de la cara lateral de la lámina perpendicular. El hueso Bomer. El hueso Bomer es una lámina vertical, delgada y aplanada transversalmente. Este lo vamos a encontrar situado en la parte posterior e inferior del tabique nasal. Es decir, que lo vamos a encontrar en esta parte de aquí. Para poder ver, tenemos que retirar los huesos que están en la parte anterior de la cara. Vamos a encontrar el cuerpo del Bomer, el ala del Bomer. Vamos a encontrar un borde superior con su canadura. Vamos a encontrar también un borde anterior, una cara lateral, un borde inferior, un borde posterior. El borde superior está dividido en dos láminas. Las alas del Bomer, que van a estar lateralmente y estas van a estar separadas por un canal. Y también por el vértice de la cresta esfenoidal. El hueso maxilar. El hueso maxilar está ubicado superior a la cavidad bucal, inferior a la cavidad orbitaria y lateral a las cavidades nasales. Tenemos un maxilar derecho y un maxilar izquierdo. Va a tener dos caras, una cara lateral y una cara medial. En la cara lateral vamos a encontrar un borde inferior en el que vamos a encontrar los salientes verticales de las raíces de los dientes y la eminencia canina, y a la fosa incisiva o fosita multiforme. La apófisis cigomática va a tener una cara superior o también llamada orbitaria, en el que va a presentar un surco infraorbitario y también un conducto infraorbitario. Va a tener también una cara anterior, en que se va a encontrar el orificio infraorbitario y también la fosa canina. Tenemos también una cara infratemporal o posterior o cigomática. Vamos a encontrar un borde orbitario, un borde anterior o nasal, un borde alveolar y un borde maxilar. Continuando con el estudio de los huesos de la cara, tenemos al hueso cigomático, también denominado como hueso malar, el cual se ubica en la región del pómulo o ubicado también en la región lateral de este macizo facial. Aquí tenemos en una vista lateral, podemos visualizar las dos caras que está presentando, la cara externa y la cara interna. La cara externa va a presentar diferentes incisiones musculares y la cara interna va a presentar dos fosas, la fosa temporal y la fosa infratemporal. Tenemos cuatro bordes,
el borde antero-superior que está formando parte lateral de la órbita, el borde antero-inferior que está formando o que se está articulando con el hueso maxilar superior, el borde posterior-inferior que es libre pero en la parte posterior se articula o se continúa con la apófisis cigomática del hueso temporal, y en el borde posterior-superior que se está mirando hacia la fosa del temporal. Otro hueso que también presentamos en la cara es el hueso lagrimal, el cual son dos huesos lagrimales, uno de cada lado, y va a presentar asimismo cuatro bordes. El borde superior que se articula con el hueso frontal, el borde anterior que se está articulando con el borde posterior de la apófisis frontal del maxilar superior, y el borde posterior que se está articulando con el hueso etmoides. Es el cornete inferior, que es un hueso central, es bastante aplanado en sentido lateral y alargado en sentido antero-posterior. Tiene dos caras, una cara derecha y una cara izquierda. Estas caras van a estar formando la pared medial de ambas fosas nasales. Presentamos cuatro bordes, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior y borde posterior. El borde posterior es el límite posterior del tabique nasal y va a estar separando las dos coanas. El borde inferior se articula con el maxilar superior y con el hueso palatino. El borde anterior se articula con el esmoides y con el tabique. El borde superior se articula con el hueso esfenoides, con el canal esfenoboomeriano y con las alas del bómer. Tenemos a los huesos nasales. Estos se caracterizan porque presentan articulación hacia la parte superior con el hueso frontal, hacia la parte medial con el hueso contralateral, también denominado como hueso nasal, hacia la parte lateral con la apófisis frontal del hueso maxilar superior, y hacia la parte posterior tenemos la articulación con el hueso etmoides. Tenemos el hueso maxilar inferior, también denominado como mandíbula. Este se caracteriza porque va a presentar tres estructuras, el cuerpo y dos apófisis ascendentes. En el cuerpo vamos a presentar dos caras, una cara externa y una cara interna. En la cara externa, principalmente vamos a tener algunas estructuras. Hacia la parte media presentamos una cresta media. Esta es la fusión embrionaria de ambos maxilares inferiores, que a la vez se dirige hacia abajo formando dos protuberancias mentonianas, que serían estas. Estas tres estructuras van a formar un triángulo, y la base del triángulo van a formar otra estructura, que es el tubérculo mentoniano. Hacia la parte lateral de estos vamos a encontrar los agujeros, en los cuales van a estar o pasar vasos y nervios mentonianos. Hacia la parte más lateral tenemos una estructura que va a estar uniendo tanto el cuerpo con las dos ramas ascendentes, que es la línea oblicua. En su cara interna, asimismo vamos a presentar algunas estructuras. Lo primero que encontraremos son elevaciones denominadas como espinas mentonianas, ubicadas en esta región, las cuales van a estar conformadas por 3 a 4 apófisis genis. Lateralmente a estas vamos a encontrar una línea importante, que es la línea amiloide, que va a estar separando la parte interior en dos fosas, una fosa submaxilar que aloja la glándula maxilar y una fosa sublingual que va a estar alojando la glándula sublingual. Los bordes que vamos a encontrar en esta estructura, en este cuerpo, son dos. El borde superior, que va a presentar los alveolos dentarios, y el tabique interalveolar. Esto es toda esta región. Y hacia la parte inferior, vamos a presentar que forma la base y que está presente o es una estructura libre. Y vamos a encontrar una fosa denominada fosa digástrica, que presentará principalmente una estructura para la articulación del músculo digástrico. En sus ramas ascendentes, lo primero que podemos caracterizarlo o reconocerlo es que tiene la forma de una S muy alargada y presenta asimismo dos caras, una cara externa y una cara interna. Por lo general, la cara externa es lisa y en la cara interna vamos a encontrar algunas estructuras anatómicas muy importantes. Por ejemplo, en esta región, en la cara interna vamos a encontrar el orificio dentario, que penetra en la parte profunda del hueso y se comunica con el conducto dentario que habíamos analizado en la parte anterior del cuerpo de la mandíbula. Hacia la entrada
Conducto dentario presenta una pequeña protuberancia, a la que la vamos a denominar como língula, que prestará inserción para el ligamento esfenomaxilar. Por debajo de esta tenemos el conducto emiloide. En la parte posterior vamos a presentar articulación con la apófisis pterigoide.